Profe, Sí, Luis, cuéntame. ¿Querías decir? yo le quería hacer una cuestión, digamos, una sugerencia, todo eso. Claro, sí, dime. Eh, Trato, digamos, de los compañeros, es que, o sea, todos ya se participan y a veces algunos sí están como que medio desanimados en su asignatura. ¿Por qué? Digamos, porque, digamos, no entienden algunos. Algunos están como que chuta, ¿qué pasa? Digo, no es que no entienda el profe, dice. Es que lo que pasa aquí es que a veces, digamos, las fórmulas, todo eso para encontrar son muy complejas. Bueno, la explicación es así, digamos, correcta de parte suya, pero las palabras, digamos, la manera que usted hace es muy compleja y Ya. para algunos es muy difícil de comprender esa parte, por eso es que así algunos están como que, digamos, asustados o a veces tienen miedo de participar porque ¿qué dirá? Que, digamos, si se confunde decir chuta, el profe me va a decir que soy menso o algo así. Esa parte yo le quería hablar porque, digamos, algunos compañeros no comprenden tanto lo que es esto de acá, la física, todo es porque se usa de manera compleja las palabras, digamos. Por eso esa parte no sé si Ujú. podría revisarle para que haya mejor comprensión de la Claro, asignatura. Luis, de ley. Verás, más bien, muchísimas gracias por decirme ya. Cuando desde la primera clase les decía, oigan, díganme si no me están entendiendo, lo que esperaba es que me digas algo así, digamos, semanas antes. Ya. No tú necesariamente, o sea, la gente que esté en necesidad de entender mejor. Ahora, de lo que te entiendo es que es como que a veces uso palabras que no son usuales para ustedes y que tal. Entiendo. O sea, usted se entiende, usted dice algo, entonces para usted es entendible, para nosotros como no le entendemos eso. ¿Qué me? Ciertos, Sí, 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 Samantha, sígueme diciendo. Sí, por favor. No, no, no te cortes. o sea, su manera de expresarse a nosotros es muy complicado porque normalmente se... ¿cómo sería? ¿Eh? Mm, Como cuando no puede comunicarse bien en el aspecto de que no puede llegar a expresar todo lo que quiere decir, pero Ya. igual. ¿Tú sientes que no estoy expresando todo lo que quiero expresar? Eso, como que quiere expresarnos más y se cohíbe porque, y entonces da significados que en mí no les sé entender. Entiendo. Ya, verán, sí, estoy de acuerdo que puedo hablar como que con términos más mm, del uso común, sí. Ah, pero, por ejemplo, si yo digo abstraer, ya, no es una palabra que usan comúnmente, ¿no? No es que vas a la tienda y dices, he abstraído la idea de que alguna cosa, no, no, nunca le dicen así, no hablan así con nadie ya. Pero hay cosas que necesito usar esas palabras de ley ya, porque son ya parte del lenguaje de la ciencia, ¿sí? Entiendo lo que me están diciendo, ¿sí? Muchas de las personas que recién entran a la universidad no notan que han estado bastante atrasadas en cuestiones de aprendizaje, ¿ya? Porque digamos es la normalidad para ustedes haber estado en ese nivel de conocimiento, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que esto que estamos viendo, ninguna de estas cosas es ni siquiera un poco de complicada, ¿ya? O sea, con respecto a cómo van a empezar a hacer las cosas ya en el primer semestre. De hecho, van a empezar a aprender operaciones que no son ninguna de las que ya aprendieron en el colegio, ni sumitas, ni restas, ni cosas así. Pienso que en la carrera de arquitectura tal vez no hay un énfasis muy intenso en, digamos, las cuestiones de derivación e integración, pero son cosas que de ley van a tener que aprender. Y eso sí es como un nivel más de complicación. Ahora, con respecto a lo que a mí me interesa que me entiendan, es como que el porqué de las cosas, ¿ya? Porque creo que copiar un contenido del Internet es algo que puedes hacer normalmente, ¿ya? Pero entender dónde están las cosas es distinto, porque eso te da herramientas a futuro, ¿ya? De que, digamos, aunque tú estés ante un problema que no sabes o que no has trabajado antes ese problema, pero como ya entiendes de dónde vienen las bases del conocimiento científico que has tenido, entonces puedes tú generar una solución que no necesariamente está ahí esperando a ser encontrada en el Internet. Ya, muchísimas gracias por esas cosas que me dicen.
La verdad es que cuando yo les pregunto, ¿me están entendiendo? Y si sienten que no, si sienten que, bueno, ¿y qué significa esa palabra? Pues ese es justo el punto donde tienen que decirme, ¿ya? Además que hay un entrenamiento grande que tienen que hacer ustedes posteriormente de la clase. Es decir, sí pensaban que aprender era sentarse a absorber conocimiento, es decir, sentarse y ver lo que está diciendo el profesor. No, esa definición de aprendizaje no tienen que tenerla más en la universidad, digamos. Porque no basta con existir, o no basta con escucharme, o no basta con, digamos, darme un chance a que les explique algo y tratar de entender, y como la primera que no entienden, como frustrarse y decir, no, este man ya no lo entiendo nada. Este, sino que justo la forma de aprender a aprender es notando qué es lo que, cómo uno piensa, cómo uno trabaja, el tipo de, haciéndose las preguntas adecuadas. Es decir, por ejemplo, dices, ya no entiendo, no, hay algo que no te entiendo en esto que me explicaste. Yo te digo, ¿qué es eso que no me entiendes? Y suponte que ahorita no sabes decirme bien qué sería eso que no entiendes. Entonces tienes que tomarte, digamos, el día, el resto del día para pensar qué será de todo eso, la parte en particular que no tienes clara, para que al otro día vengas y me preguntes, por ejemplo. Y además que, digamos, o sea, en efecto, se supone que su participación en el curso tiene que ir más allá, como les digo, de ponerme atención ahorita o de hacer los deberes, sino que como que tienen que tomar recursos extras, ¿no? Y aprender. Y estos recursos me los pueden preguntar a mí. De hecho, están en el sílabus un montón de esos recursos. O preguntarme. Sí, una fuente que es buenísima es el Khan Academy. No sé si han visto alguna vez. Escribe así. Khan Academy, Khan Academy. Pues yo les recomiendo algunas cosas ahorita ya, con respecto a lo que me están diciendo. Miren, yo estudié en una de las mejores 20 universidades del mundo. Lo que les puedo decir es que no es que es más complicado, sino que más bien los profesores explican cosas difíciles de manera fácil. Tienen una forma aguda de explicar cosas que son complejas. Entonces, digamos, esos cursos sí están en línea. Pueden buscar los cursos de estas mismas cosas en línea y tratar de alimentarse. El problema ahí a veces es que está en inglés, pero esta parte de la física en el Khan Academic sí está en español, ¿sí? Este, de hecho, ahorita les puedo pasar un enlace del Khan Academy para que le echen un ojo. Si es que no me entienden a mí, puedan ver lo que estas personas les dicen, ¿ya? Y más bien ahorita que ya se soltaron y tienen la confianza de decirme como que, oye, ves que yo no entiendo tus palabras, así. Cuando haya una, ahí es cuando me dicen, oye, pero es que, ¿qué quieres decir con eso, ya? Sí, puede ser, digamos, solo puede ser que no necesariamente su estado del aprendizaje tenga que ver ahorita, digamos, con una deficiencia del profesor en explicar algo, sino que, digamos, las condiciones iniciales en las que ustedes están adquiriendo el aprendizaje, y es decir, como que qué es lo que aprendieron en el colegio, haya sido demasiado básico, y por eso se les hace como un salto bien grande lo que les estoy explicando. Y eso suele pasar bastante, ya, ¿no? Pero bueno, si están en esa situación y dicen, bueno, es que esto no es culpa mía, así me enseñaron en mi colegio, yo, porque pienso que les enseñan, desde mi punto de vista, matemáticas mal, muchas veces en el colegio ya, que les enseñan a que tengan una predisposición de aprender vía, digamos, la repetición automática y no reflexiva de las cosas, eso. O sea, digamos, muchas veces que estoy explicando algo, tal vez están a la expectativa de que ya, y entonces, ¿qué fórmula me aprendo? Eso. Y esa es la peor predisposición que pueden tener, al menos en mi clase, ya, porque yo no les estoy enseñando fórmulas para que apliquen, sino maneras de pensar, que es distinto, ¿sí? Eso, entonces, y pienso que eso es como debió haber sido la educación en matemáticas desde siempre, y si es que no les explicaron así, pues estaban mal sus profesores. Esa es mi sensación. Pueden decirles, ve, este profesor está diciendo que no me explicaste bien, porque para mí las matemáticas no es, ni la física son, digamos, actividades humanas parecidas a las de un perro amestrado que mueve la cola cuando le muestran las croquetas, ¿ya? Que es equivalente a decirles, bueno, mira, si ves esta situación, aplica esta fórmula. Porque, digamos, ahí no hay nada de reflexión ya. Se supone que estas cosas les hacen pensar.
Entonces, para que puedan pensar al respecto, necesitan cambiar sus predisposiciones de aprendizaje. No estén a la expectativa de que les diga, vean, esta es la fórmula que se tiene que usar en este ejercicio, sino que más bien les estoy tratando de explicar dónde están las cosas. Yo estudié en la Politécnica Nacional, física. También estudié matemática pura ahí. Luego estudié una maestría en filosofía analítica en la Universidad de Edimburgo. Entonces, de la Universidad de Edimburgo han salido algunas personas chéveres, así Adam Smith, que es de padres del capitalismo, digamos, de Darwin, de la evolución. El centro Higgs, el de la partícula de Higgs, está ahí. Y bueno, dentro de mi campo que yo fui a estudiar, David Hume es uno de los filósofos más importantes de la humanidad de habla inglesa, y pues él estaba asociado y afiliado a la Universidad de Edimburgo. Y bueno, tienen algunos premios Nobel, y bueno, ya la cosa es que sí es una educación de calidad, y mi intención ha sido como traer al Ecuador un poco de eso. Y por eso les digo que como que repetir las cosas sin pensar no sirve. Entonces, tal vez piensen, tal vez solo tal vez, no necesariamente es como que yo tenga o su profesor tenga que cambiar como de palabras, sino que más bien podrían añadir ese vocabulario para ampliar, digamos, las cosas que son decibles, ¿ya? No es que, digamos, como les digo, basta con sentarse a ver pasivamente lo que hago, ¿ya? Se esperaba y yo espero sí que hagan un trabajo posterior a lo que se acaba la clase, como que, a ver, esto nos explicó, voy a parar el video porque están subidos en el YouTube, ¿no es cierto? Repito lo que no entendí, esta parte en particular no la entendí, vamos a ver videitos, eso. Entonces, si no hacen eso, no van a aprender, aunque yo hable cualquier idioma o de la forma en la que ustedes quieran. Necesitan ponerle como más ganas. Pero yo me comprometo también a cambiar cosas que pueda y que sepa qué cambiar. Hay veces que no sé qué es lo que tengo que cambiar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ayudarme. Entonces, por un lado, por ejemplo, me dicen ya no uses palabras complicadas cuando hables con nosotros. Sí, es lo que voy a tratar de hacer en general, ¿ya? Entonces voy a seguir antes de, ya con la última parte de la clase, ¿sí? Por favor, siéntanse libres otra vez de decirme, oye, pues es que esto no te estamos entendiendo por tal cosa, ¿sí? Más bien les agradecería si me dicen eso pronto para poder tomar alguna actividad correctiva. Ya, entonces verán, la fórmula que saqué aquí, la última fórmula que saqué aquí, que corresponde a la de la aceleración angular, es decir, cómo varía la rapidez angular. Y otra vez la rapidez angular tiene que ver con que cuántos ángulos uno recorre por unidad de tiempo. Entonces, digamos, supónganse que inicialmente algo gira y recorre 2 grados en cada segundo. Luego recorrió ya 2 grados, luego pasa otro segundo y recorre otros 2 grados, pasa otro segundo y recorre otros 2 grados, pasa otro segundo y recorre otros 2 grados, otro segundo y recorre otros 2 grados. Si es que esa es la forma en la que, digamos, va barriendo los ángulos, digamos, lo que estaría pasando es que tiene el objeto velocidad angular constante, porque, digamos, la tasa de ángulos o la cantidad de ángulos que recorre por unidad de tiempo se mantiene constante, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, recorre primero 2 grados en un segundo, luego recorre 5 grados en un segundo, luego recorre 10 grados en un segundo, luego recorre 100 grados en un segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está cada vez recorriendo más grados por unidad de tiempo, ¿sí? La cuantificación de cuántos ángulos, de la cantidad de ángulo que yo recorro por unidad de tiempo, eso le llamamos velocidad angular. Y como el número de ángulos que recorro por unidad de tiempo no es la misma en el último ejemplo, entonces ahí hay un movimiento acelerado. ¿De qué tipo? La aceleración, en este caso, se debe a una aceleración angular. Es decir, a que ha variado la velocidad angular con la que el objeto va mientras transcurre el tiempo. Ya no recorre solamente 2 grados por unidad de tiempo en todo el movimiento, sino que hay veces que recorre 3 grados, otras veces 7, otras veces 100. Entonces, lo que está cambiando es el número de grados que recorre por unidad de tiempo, y si es que varía el número de grados que se recorre por unidad de tiempo, entonces ahí hay una aceleración angular, porque hay una variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso. Si hay una variación de la velocidad angular, hay una aceleración angular. Si hay una variación de la velocidad tangencial, hay una aceleración tangencial. Entonces, esta fórmula que relacionaba la aceleración angular con la aceleración tangencial, ¿sí? Le pasé el R acá a multiplicar, y lo que nos queda es esto de aquí, ¿ya? Entonces, le copié ahí esa fórmula. Estas fórmulas de aquí lo que nos dan
es una forma de pasar las propiedades o las velocidades, o en general nuestras propiedades tangenciales, nos permiten transformar estas fórmulas a su versión en angular. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una fórmula que relaciona las velocidades angulares con la velocidad tangencial, ¿ya? De hecho, esta no es tan importante, digamos, solo la usamos para... no, ya, sí, dejémoslo ahí. No sé si estaba bien. Lo voy a dejar, no le voy a quitar. Más bien esa es la que les dije que se guardan en el corazón. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una velocidad, si ustedes tienen una velocidad tangencial, una rapidez tangencial, es decir, si conocen cuántos arcos, qué cantidad de longitud de arco se recorre por unidad de tiempo, ustedes pueden deducir con esta fórmula cuántos serían los ángulos que recorre por unidad de tiempo solamente con esta fórmula, ¿ya? Entonces, al final de esta clase voy a hacer un ejercicio y mañana vamos a seguir haciendo ejercicios para notar cómo se aplicarían estas fórmulas, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes tienen la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, con esta fórmula van a saber la aceleración centrípeta. Si ustedes tienen la aceleración angular, con esta fórmula ustedes pueden saber la aceleración centrípeta, o al menos su módulo. ¿Por qué hablo de los módulos? Porque como ven, ninguna de estas fórmulas tiene flechitas encima, y esas flechitas sería que yo estaría trabajando con los vectores y no solamente con sus módulos, donde el módulo significa la magnitud del vector, es decir, qué tan intensa es esa propiedad física. Ya, entonces acá, por ejemplo, tengo una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, ¿sí? Miren aquí, entonces estas fórmulas de aquí son fórmulas que nos relacionan lo tangencial con lo angular, ya sean velocidades o aceleraciones, como en el caso de acá, aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial de esta forma, ¿sí? Pero otra vez en módulo y no dirección, es decir, solo nos dicen en cuánto cambió, no en qué dirección, ¿sí? En cuánto cambió la velocidad. Cuando cambia la velocidad se tiene aceleración. Ya, entonces, finalmente quisiera mostrarles como que el grupo de, digamos, fórmulas principales con las que nos gustaría trabajar ya el movimiento circular uniformemente variado. Y en este caso, digamos, lo podemos ver simplemente haciendo una analogía. Ya les pregunto, ¿conocen qué es la palabra analogía? Sí. Ya, pero no, Juan. A ver, digamos, Luis, ¿conoces qué es la palabra analogía? No, la verdad. Ya, muchas gracias. Desde eso es algo bien importante que me digas, ya. No hay ningún problema en no saber. El problema es cuando no sabe y no quieres preguntar, ya. Entonces, Samantha, ¿tú conoces qué significa la palabra analogía? ¿No me quieres decir? ¿O ya te fuiste? Ya me fui. Ya, bueno, entonces, analogía. Es que yo voy a comparar dos cosas que parecen. Ya, gracias, Davián. Eh, Cuando algo que es análogo a otra cosa, o una analogía, es simplemente comparar dos cosas que, digamos, comparten una misma estructura. Por ejemplo, ya, digamos, hay una analogía entre el tiempo y el dinero. Por ejemplo, cuando yo digo pierdo tiempo, sí, estoy yo predicando acerca del tiempo, estoy hablando acerca del tiempo como yo hablaría del dinero, por ejemplo, sí. Entonces pierdo dinero, gano tiempo, gano dinero, sí. Entonces, digamos, una analogía es coger dos cosas, dos situaciones, o cuando uno va a pensar analógicamente, a través de analogías, lo que va a hacer es coger dos situaciones que son similares. Entonces deben compartir algo ahí, ¿ya? Entonces, similares en qué sentido, pues me refiero en su sentido, digamos, estructural. ¿Y a qué me refiero en su sentido estructural? A que las mismas oraciones o el tipo de oraciones que yo genere en la una situación, también voy a generarlas en la otra situación, como lo que les decía del tiempo y del dinero, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, lo que voy a hacer es mostrar cómo son parecidas las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado que habíamos visto antes, que son las fórmulas de la caída, del movimiento de caída libre, las fórmulas del movimiento parabólico. ¿Cómo comparo esas fórmulas con las del movimiento circular? Entonces, para que vean que hay una analogía entre ellas, que son similares, ¿sí? Entonces, digamos, por un lado tengo que la aceleración, ¿sí? En las fórmulas que vimos antes, ¿no es cierto? Eran velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo,
Sí, esto era la aceleración que habíamos visto en el movimiento parabólico y en el movimiento de caída libre. En general, los movimientos que son acelerados, pero que tienen una aceleración que es constante, ¿ya? Nosotros tenemos una fórmula análoga o similar a esta en el movimiento circular, ¿sí? Entonces voy a poner las del movimiento circular acá. Entonces, miren, nosotros en vez de tener aceleración así, tenemos la aceleración angular y esta le ponemos de esta forma. Y la aceleración angular está definida por lo que escribí hace un momento aquí, como ¿qué? Como la variación de la velocidad angular. La velocidad angular la notamos con la W y la variación de la velocidad angular es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y todo esto, digamos, lo dividimos para el tiempo, ¿sí? Entonces, como ven, si ven ahora sí, tal vez esté un poco más claro que es una analogía, o que son similares. Si notan que son similares, miren, aceleración en el lado izquierdo, aceleración en el lado izquierdo, el signo del igual, luego tenemos una fracción. En el numerador de la fracción, es decir, en lo que está arriba de la fracción, en el lado izquierdo tenemos velocidad final menos velocidad inicial. Aquí también tenemos velocidad final menos velocidad inicial, solo que estas son velocidades angulares, eso me dice cuántos ángulos recorro por unidad de tiempo, mientras que estas de acá son velocidades lineales o tangenciales que me dicen cuánta distancia recorro por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, una distancia es distinto, recorrer una distancia es distinto a recorrer un ángulo, fíjense, ¿por qué? Porque otra vez, si es que yo tengo aquí un objeto y el objeto gira de aquí hasta acá, ¿sí? Y acá, digamos, está... esto es como un pedazo de un círculo, ¿no es cierto? Y digamos que el círculo tiene aquí el centro aquí. No, no estoy dibujando el resto del círculo, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, miren, la distancia que recorre, ¿sí? Corresponde a la longitud de este arco. Esto es un arco, ¿no? A esta curvita se le llama arco. Entonces, este arco, digamos, tiene una longitud. Yo le cojo al arco. ¿Cómo podría saber cuál es la longitud de este arco? Entonces es como si fuera, no sé, fue un pelo mío que está así hecho churo y así, ¿cachan? De aquí en particular, ¿ya? Entonces yo cojo como mido la longitud de pues me corto y le aplano así y mido con una regla, ¿ya? Entonces algo parecido pueden hacer aquí. Ya, ahora, es dividir esa longitud para el tiempo que ha pasado entre que el objeto estaba aquí hasta estar acá. Eso me va a dar la rapidez tangencial, ¿sí? Cuán rápido va a lo largo de esta trayectoria. Mientras que si yo trazo una línea desde donde está el objeto hasta el centro del círculo que están describiendo, este arco es solamente una parte de ese círculo, ¿sí? Y si yo paso y trazo una línea que va desde donde está el objeto hasta el centro, ¿sí? Lo que me doy cuenta es que miren, se ha generado un ángulo entre esta línea y esta línea de acá, ¿sí? Este ángulo de aquí es el ángulo que recorrió, se dice que recorrió el objeto mientras se movía, ¿ya? Entonces lo que yo le estaba aclarando hoy en la primera parte de la clase es que bueno, el objeto en sí no es el que está recorriendo el ángulo, sino que lo que está recorriendo o barriendo el ángulo, ¿sí? Barriendo porque miren, es como que si esto fuera una escoba y se mueve así, está todo este espacio barriéndole, ¿no? ¿Ya? Entonces, como que retirando la basura de aquí hasta acá, ¿no? Ya, entonces, digamos, en ese caso, lo que está recorriendo el ángulo en realidad es la línea que va desde donde está el objeto hasta el centro del círculo. Ya esa línea es la que está recorriendo un ángulo, ¿sí? Todo este ángulo, yo cuantifico este ángulo por el tiempo que se demoró en recorrer en ir desde aquí hasta acá, y eso me va a dar la velocidad angular, ¿sí? Ya, entonces, miren, en este caso, la velocidad a la que me refiero aquí tiene que ver con la cuantificación del ángulo que barrió esta línea, ¿sí? Mientras se movió, ¿sí? Entonces, al inicio puede ser que haya estado recorriendo, digamos, digamos, para el tiempo 1, como decía antes, supónganse que en el instante 1 el objeto tiene una velocidad velocidad inicial de 2 radianes por segundo. ¿Ya? Esto. Y supónganse que la velocidad final angular es 7 radianes por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, digamos, el objeto inicialmente estaba recorriendo 2 radianes por segundo. Entonces, pasaba un segundo, tac, recorrió 2 radianes. Pasó otro segundo, tac, recorrió 2 radianes. Pasó otro segundo, tac, recorrió 2 radianes. Pero dejó de moverse de esa forma. Y después empezó a moverse 7 radianes por segundo, es decir, ya no recorría solo un ángulo de 2, sino recorría un ángulo de 7 radianes por segundo, ¿sí? Y pasaba otro segundo y empieza a recorrer 7 radianes por segundo. Entonces, si ven, la velocidad angular es lo que varía, si es que en este caso que estoy hablando. Si es que
la velocidad angular varía, entonces hay una aceleración angular. La aceleración angular se la calcularía comparando la variación de la velocidad angular sobre el tiempo que se demora en hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes están en un bus y son negocios, ¿ya? Y entonces cogen y están así y van a hacer carreras con su bus de al lado, ¿ya? Y la cosa es que, pucha, está en rojo y antes de que ya están así, puta, ay, perdón, están latentes, tal vez no conocen la palabra latente, están a la expectativa de que el semáforo pase de rojo a verde, ¿ya? Y de repente pasa de rojo a verde y le meten ahí y chuta el zapato hasta el fondo, ¿no? Mientras están aplastando el acelerador, ahí hay una variación de la velocidad. ¿Por qué? Porque inicialmente están quietos en el bus y después empiezan a aumentar la velocidad. Cuando se pasa de estar quieto a moverse, de ley hay una aceleración. ¿Por qué? Porque hay un paso de estar con una velocidad igual a cero a una velocidad distinta de cero. El tiempo en el que se desarrolla esa transición de tener velocidad cero a velocidad distinta de cero, mayor de cero, ese es el tiempo que pondríamos aquí, el tiempo en el que se está cambiando la velocidad, solo que en este caso hablamos de velocidad angular y aquí hablamos de velocidad tangencial. Entonces aquí me parece que la similitud es evidente ya, porque tenemos en el lado izquierdo aceleraciones, en el lado derecho una fracción, en el numerador aquí velocidades, aquí también velocidades, solo que esta es la versión angular de esta fórmula. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ya, entonces asimismo tenemos de las otras fórmulas su versión angular. ¿Cuáles otras fórmulas? Nosotros teníamos otras varias. Entonces yo les había puesto esta, ¿no? Por ejemplo, les había dicho que la posición final, ya sea que sea un movimiento así horizontal o un movimiento vertical, la posición final va a ser igual a la posición inicial, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta es otra de las fórmulas que teníamos, ¿no? De aquí, digamos, en el movimiento circular uniformemente acelerado, uniformemente variado, también vamos a tener una fórmula análoga a esta, es decir, similar a esa, que al menos tenga la misma estructura, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente, el ángulo final, entonces en vez de tener posición final, tenemos ángulo final, sí va a ser igual al ángulo inicial, porque esta es la versión en el círculo, ¿no? Esta es la versión angular de estas ecuaciones, ¿sí? Ya, y aquí miren, tengo un más, acá también voy a poner un más, miren, aquí tengo velocidad inicial, aquí también voy a poner velocidad inicial, pero angular, porque estoy hablando de cosas de ángulos en esta parte de la pizarra. Entonces, velocidad angular inicial, sí, por el tiempo, más es el más que estoy poniendo aquí, sí. Luego yo tengo aquí, miren, aceleración, pero en vez de poner aquí la aceleración A, voy a poner la aceleración angular, porque todo lo que me concierne en este lado tiene que ver con los ángulos. Entonces esto sería la aceleración angular. Aquí está sobre 2, aquí también le voy a poner sobre 2, aquí tengo el tiempo al cuadrado, aquí también el tiempo al cuadrado. Sí, entonces a eso me refería con que aquí tenemos la versión, digamos, angular de las fórmulas que están aquí. Son similares. De hecho, esta la construí siguiendo las órdenes que veo aquí. Sí, viendo el rol que tienen estos objetos aquí. ¿A qué me refiero al rol? Digamos, su papá ya, o su mamá, o ustedes ya tienen un rol distinto no se comportan igual ante sus familiares que como, digamos, con sus compañeros del colegio, ¿sí? O con sus amigos. Ya ahí, por ejemplo, con sus amigos, capaz que alguien es el chévere, otro es el chistoso, no sé, otro es el pensativo, así. Ya en su casa tienen otros roles, funcionan de otra forma, interactúan de maneras distintas con sus padres y, digamos, tal vez no se sienten libres de contarles cosas como travieses que han hecho, mientras que con sus amigos, en cambio, pucha, se animan entre ustedes a contarse esas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona ustedes en un entorno? Eso sería su rol. Igual aquí, ¿cómo funciona cada una de estas cosas en su entorno con respecto a las otras cosas que le rodean? Ese es su rol. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, lo mismo que hacía este término de aquí en esta ecuación, hace lo mismo que el término de acá en esta ecuación. ¿Por qué? Porque este término, ¿cuál es el término? El que está, digamos, separado de los otros por signos más o menos. Este término de aquí, miren, contiene a la aceleración y al tiempo al cuadrado. Aquí también tengo a la aceleración y aquí al tiempo al cuadrado, solo que esta es la aceleración angular. Y ahí finalmente, la otra fórmula que nos interesa es esta, ¿no? En la que nosotros teníamos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por, aquí hay que poner un desplazamiento.
Entonces, posición final menos posición inicial, así. Ya, entonces ahora esto de aquí va a tener su propia versión acá, ¿sí? Entonces acá yo pondría que la velocidad angular final, porque aquí tengo velocidad final, aquí también, pero otra vez aquí es la versión angular de las de acá. Entonces la velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular inicial al cuadrado, más, más de aquí es el más que estoy poniendo acá, el 2 es el 2 que estoy poniendo aquí. Miren, si aquí tengo A, ¿qué iré a poner acá? ¿No? Aceleración Aceleración angular. angular. Bien, aceleración angular, perfecto. Y aquí abro paréntesis, ¿sí? Y digamos acá dentro, ¿qué pondré? Entonces aquí tengo posición final. Aquí voy a poner ángulo final. Este menos es el menos que está aquí, posición inicial. Aquí voy a poner, digamos, este ángulo inicial, ¿sí? Entonces, las versiones angulares de las posiciones son los ángulos, ¿sí? Porque con los ángulos uno indica dónde está, digamos, una línea con respecto a otra, ¿no? Miren, yo digo, doy el ángulo que hay entre estos dos, supónganse que es 35 grados. Ahí yo estaría diciendo cuán lejos está esto con respecto a esta línea, ¿no es cierto? Es una forma de hablar de dónde está esta línea, ¿sí? Entonces, las posiciones es justo una forma de hablar dónde están los objetos, ¿no es cierto? Entonces, ya, estas son nuestras fórmulas que vamos a usar para el movimiento acelerado y estas son las otras que nos van a interesar, ¿ya? Entonces, solamente déjenme hacer un ejercicio y ya les dejo en paz. Entonces, miren. ¿Nos puedes dejar copiar las fórmulas que están abajo, por favor? Ah, claro que sí. Sí, sí. Gracias. Bien. Ahora miren, solamente un ejercicio simple, ¿ya? Supónganse que está un objeto en reposo. Significa en reposo que no se está moviendo, está quieto, ¿ya? Entonces, digamos que está el objeto aquí en reposo y va al rato que se mueve a generar una trayectoria circular, es decir, va a dejar una estela, una mancha, si se pudiera quedar como manchado el lugar donde uno se mueve, como que por ejemplo le ponen una cucaracha, una tinta en las patas y cuando se mueve deja ahí una mancha por donde se movió. Lo mismo aquí. Entonces suponemos que este objeto va a moverse circularmente, ¿sí? ¿Ya? Entonces va a generar, digamos, la trayectoria que mostraría ya, ¿no? Digamos que esto tiene forma circular, ¿ya? Entonces, pucha, bueno, ya tiene un círculo y el objeto está aquí inicialmente quieto, ¿ya? Y supónganse que se mueve en ese sentido y que pasan, digamos, un tiempo de 3 segundos, ¿sí? Y a los 3 segundos del objeto, el rato que está acá, logran medir la rapidez. Supónganse que tienen un velocímetro, que es con lo que los chapas ven qué tan rápido o qué tan lento va uno, ¿no es cierto? Ya, entonces tienen un velocímetro y notan que cuando está por aquí el objeto, la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, ¿sí? Le voy a poner rapidez tangencial final, va a ser igual, por ejemplo, a 3 metros sobre segundo, ¿sí? La velocidad tangencial inicial era 0 porque estaba quieto, ¿sí? No recorría ningún metro por segundo, ¿ya? Porque estaba quieto. Ya, entonces, aquí yo puedo, digamos, calcular la aceleración tangencial, al menos su módulo, es decir, cuánto cambió la velocidad cuando pasó de 0 a 3 en 3 segundos. Entonces, miren, calculemos eso. ¿Cómo sería de calcular aquí la aceleración tangencial? Yo tengo una fórmula que la acabe de borrar. La aceleración tangencial, en este caso, el módulo al menos, sí, le voy a poner aquí aceleración tangencial, el módulo va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué aquí yo no, digamos, por qué estoy poniendo esta T aquí y antes la A no tenía ninguna T? Porque antes no había necesidad de distinguir entre aceleración tangencial y aceleración angular. Sí, porque los objetos no se están moviendo, digamos, circularmente, sino que, por ejemplo, en la caída libre solamente se están moviendo de arriba para abajo, o en el movimiento parabólico, en efecto, están describiendo una parábola, pero no están describiendo un círculo. ¿Cuándo se describe el círculo? Cuando la trayectoria es circular, ahí hay que distinguir cuáles son las distintas aceleraciones con las que estamos trabajando. En este caso, digamos, la aceleración, digamos, la variación de la velocidad tangencial o de la rapidez tangencial mientras transcurre el tiempo, a eso se le llama aceleración tangencial. ¿Sí? Ya, entonces,
Por eso es que le puse esta T aquí. Antes esta fórmula estaba acá, pero sin la T, ¿ya? Entonces usemos esta fórmula y nosotros sabemos que la aceleración tangencial es igual a ¿qué? Miren, a la rapidez tangencial, que en este caso es 3, menos la final, menos la rapidez tangencial inicial. Miren, al inicio, para que el objeto pueda moverse de esta forma, la dirección que va a tener el objeto va a ser completamente tangente a la trayectoria. Ya, aquí yo no puedo, digamos, decir que la palabra tangente es algo como que de mi lenguaje con el que suelo hablar, sino que, digamos, la palabra tangente a la trayectoria es una cosa de la teoría, ya, eso sí tienen que saber si nombrarle así, ¿ya? Ahora, y cuando está por acá, digamos, la dirección del objeto sería esta, ¿no? Ya. Entonces, digamos, está así, ya. Y yo aquí pongo este menos, ¿cuál es la rapidez inicial que tiene? Tiene 0, ¿sí? Y todo esto le divido para el tiempo que se demoró en pasar su velocidad desde 0 hasta 3, ¿sí? El tiempo que se demoró, miren, aquí digo que es 3 segundos. Entonces, la aceleración tangencial, en este caso, en módulo, es 1. ¿Un qué? 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, que por cada segundo que pasa, ¿sí? Aumenta la velocidad en 1 metro por segundo, ¿sí? Ya, eso es lo que quiere decir. Miren, primero está con la velocidad tangencial en 0. Ya mismo se acaba. Bueno, continuamos con este problema la siguiente clase, pero con esto ustedes ya pueden calcular la velocidad, la aceleración angular, simplemente usando esta fórmula. Miren, de aquí despejan el alfa, que es la aceleración angular, ponen aquí 1 y dividen para el radio y ya tienen la aceleración angular. Para eso es que nos sirven estas fórmulas. Entonces, ya nos vemos mañana, 2:30 pilas. Ahí seguimos con esta parte de la teoría. Ya nos vemos.